En un mundo donde los villanos suelen ser reflejos deformados del odio, el poder o la locura, Meruem se alza como una anomalía, un ser nacido para destruir que termina apreciando la vida. Hoy no vamos a hablar solo del rey de las hormigas quimera, vamos a analizar por qué Meruem es, quizás, el mejor villano escrito de la historia del shonen. Meruem nació como el pináculo de la evolución de las hormigas quimera, una criatura diseñada no solo para dominar, sino para reinar sin oposición. Desde el primer instante su existencia misma fue una amenaza para el equilibrio natural. No era simplemente fuerte, era el resultado extremo de un proceso darwiniano, donde solo el más apto sobrevive y domina. Pero lo interesante es que esta supremacía no venía acompañada de crueldad por placer, sino de una lógica fría y pragmática. En su mente, los débiles simplemente no tenían derecho a existir. Para Meruem, la vida no tenía valor intrínseco. Los humanos eran poco más que insectos, frágiles, ignorantes y prescindibles. No los eliminaba por odio, sino porque no veía sentido en su existencia. Era como pisar una hormiga sin pensarlo, y no solo lo hacía porque fuera malvado, sino porque no había aprendido a ver en los demás algo que mereciera ser respetado. Incluso su relación con su guardia real, Pitou, Puff y Yuppie, no estaba basada en afecto, sino en utilidad. Eran extensiones de su poder, no compañeros. Y es aquí donde hay que hacer una distinción fundamental. Meruem no eligió ser así, fue criado, o mejor dicho, creado, con un propósito impuesto desde antes de nacer: gobernar, dominar y erradicar, no por voluntad propia, sino por mandato biológico y jerárquico. En términos psicológicos vivía dentro de una burbuja de cognición deshumanizante, donde no se reconocen las emociones ni el valor del otro, solo la función. Y así, Meruem no era un villano en el sentido tradicional, sino un ser que llevaba al extremo la idea de la evolución cinética, la de supervivencia del más fuerte como única ley del universo. Teniendo en cuenta esto, desde el comienzo Meruem tiene un grado de complejidad superior al de un villano genérico, pero avancemos para ver qué lo hace diferente. Todo comienza a cambiar cuando aparece Komugi, una humana ciega, torpe, frágil, solo en apariencia, una figura insignificante para los estándares de Meruem, pero dentro de ella habitaba algo que él no podía replicar, un talento genuino para el Gungi, un juego de estrategia que parecía irrelevante hasta que lo enfrentó. Komugi no solo lo vencía, lo humillaba dentro del juego, y sin embargo no presumía, no se burlaba de él, solo sonreía y pedía otra partida. Esa actitud lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que un ser tan débil, tan vulnerable, pudiera superarlo una y otra vez sin siquiera querer hacerlo? No lo hacía por orgullo, ni por desafío, solo porque amaba jugar. Para Meruem, esa humildad era tan inexplicable como su talento, y fue ahí donde comenzó su transformación. Las partidas dejaron de ser un ejercicio de dominio y se volvieron una experiencia emocional. Dejó de verla como una pieza desechable para empezar a verla como un igual. Incluso llegó a amenazar a su propia guardia real si osaban lastimarla, algo impensable para el rey que en ese entonces veía a todos como simples herramientas. Este proceso es un claro caso de disonancia cognitiva. Sus creencias previas, de que los humanos son inferiores, se enfrentaban a una realidad que no podía ser ignorada. Cada derrota, cada gesto amable de Komugi, desestabilizaba la base de su lógica. Empezó a surgir una nueva pregunta: ¿y si estaba equivocado? Desde la psicología, este momento marca una ruptura del yo dominante. Meruem por primera vez no puede controlar ni comprender a alguien, y eso lo humaniza. Komugi no le teme, no intenta cambiarlo, simplemente lo acepta como es, y esa aceptación, en lugar de reafirmar su poder, lo transforma. Lo obliga a mirar más allá del poder y ver el valor de la autenticidad, de la vulnerabilidad y de la conexión emocional. Aquí vemos cómo Togashi, con introducir lo que parecía un simple elemento como es Komugi, logra añadirle un cambio total de paradigma para el rey. Es el primer acercamiento de Meruem a una humanización de su ser. A medida que esa nueva sensibilidad emergía dentro de él, el mundo exterior decidía que ya era demasiado tarde. La humanidad, temerosa del monstruo que alguna vez fue, lanza su ofensiva definitiva. Durante el ataque al palacio, Komugi es herida y Meruem, lejos de responder con violencia, decide entregarse voluntariamente a Netero con tal de asegurar su bienestar. Un acto sin beneficio estratégico, solo empatía y amor. Y así llegamos al momento más poderoso del arco, el encuentro entre Netero, símbolo de la humanidad, disciplinado, sacrificado y orgulloso, y Meruem, la bestia que ahora solo quiere entender. Lo que debía ser un duelo épico se convierte en un espejo moral.
porque es el héroe quien se niega al diálogo, quien actúa desde el miedo. Y es el supuesto monstruo quien busca evitar la confrontación. En esta escena se invierten los arquetipos clásicos. Meruem no ataca, quiere hablar, pregunta el nombre de su oponente no como provocación, sino como símbolo de respeto. En psicología esto se relaciona con el desarrollo moral post-convencional de Kohlberg, el cual se caracteriza por un razonamiento moral basado en principios éticos universales y compromiso con el respeto para todas las especies. Meruem ha superado la lógica del castigo y recompensa, e incluso el deber jerárquico, para actuar desde los principios internos. Busca un nuevo entendimiento entre especies. Y sin embargo, la tragedia ocurre, no porque Meruem no haya cambiado, sino porque el mundo no está listo para aceptarlo. Para Nétero sigue siendo una amenaza, y es irónico, que quien empezó como un monstruo ahora es más humano que quienes quieren intentar salvar a la humanidad. Y eso es lo que Nétero había notado en el palacio e incluso menciona el narrador, pensamiento que reafirmó cuando se vio obligado a atacar a alguien que estaba sentado delante de él pidiéndole solamente dialogar. En este punto también vemos el nivel de evolución en Meruem, cuando se interesa al punto de aceptar una pelea sin querer matar a su rival solamente para conocer su nombre, algo que anteriormente consideró como sin importancia alguna. Sabiendo que su final está cerca, Meruem regresa a donde todo comenzó, junto a Komugi. Pero esta vez no como rey, no como un guerrero, solo como alguien que quiere compartir un último momento con quien le demostró lo que significaba estar vivo. Se sientan a jugar una última partida, en silencio, sin gestos grandilocuentes ni discursos épicos. Solo el Gungi, solo ese juego que los unió y transformó. Komugi sin miedo decide acompañarlo hasta el final. Meruem le pide que diga su nombre por última vez, y no lo hace como una orden, sino como un susurro humano. Este final rompe con las resoluciones tradicionales del shonen. No hay una redención forzada ni batalla gloriosa, lo que hay es una revelación moral. El monstruo muere no como un villano, sino como un ser que aprendió a sentir, a cuidar y amar. Ya no queda trono ni especie, solo dos personas compartiendo su humanidad, incluso en la muerte. En términos narrativos y psicológicos, este desenlace es una obra maestra. Muestra cómo un ser nacido para dominar puede encontrar su salvación no con la fuerza, sino con la conexión, y nos deja con una pregunta. ¿Cuántos monstruos podrían ser humanos si tan solo alguien los mirara con compasión? Lo que hace a Meruem único es que su muerte no se celebra, se llora. El espectador siente empatía por él, pese a sus crímenes. Meruem representa algo que pocos villanos en el shonen han logrado alcanzar, una evolución narrativa que va más allá del poder, del conflicto y del simple antagonismo. Mientras la mayoría de villanos existen como obstáculos para el protagonista, Meruem se convierte en una exploración filosófica sobre todo lo que significa ser humano, y no es redimido por una historia trágica ni por un cambio repentino, sino por un proceso progresivo y sutil en el que el espectador fue testigo de cómo su visión del mundo se quiebra y reconstruye. Su arco no gira en torno a la derrota, sino al descubrimiento. Aprende a valorar la vida no desde la imposición, sino desde la experiencia. A través de Komugi, el rey conoce la vulnerabilidad, la compasión, el respeto y sobre todo el amor. Lo más impactante es que su poder nunca deja de ser abrumador. Meruem no se vuelve más débil al humanizarse, se vuelve más complejo. Porque en esa contradicción entre la fuerza absoluta y la fragilidad emocional reside su riqueza como personaje. Lo que hace a Meruem un villano tan bien escrito no es solo su transformación, sino la forma en la que ésta se construye sin forzar la narrativa ni idealizar al personaje. Nunca se niegan sus crímenes, pero tampoco se niega su capacidad de cambio. Su final no busca redención heroica, sino comprensión silenciosa. Y esa ambigüedad, entre lo monstruoso y lo humano, entre la biología y la voluntad, es lo que lo convierte en una figura inolvidable. Como mencioné anteriormente, es un villano que muere como humano. Y en este duelo emocional que siente el espectador, se revela el mayor logro narrativo de Togashi, convertir al enemigo en espejo y el monstruo en el personaje más humano del relato. Por todo esto, Meruem no es solo el mejor villano del shonen, es uno de los mejores personajes escritos de toda la historia del anime. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Meruem el villano con mejor desarrollo y escritura del shonen o simplemente el más humano? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este.
aunque el simple hecho de haber llegado hasta aquí ya significa mucho para mí. Además, te invito a compartir tu sugerencia, ya sea de un anime o de un tópico para el próximo video, en la caja de los comentarios. Gracias a todos los que vieron el video y adiós.